Buenas tardes con todos. Mi nombre es Eduardo Vergara. Me siento muy bendecido de estar otro día más con ustedes, compartiendo la palabra que el Padre tiene para todos nosotros. El tema de hoy es la clave para ser libres de amargura. En Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura puede crecer en nuestro corazón hasta contaminarlo de esa mala hierba, y como una maleza va creciendo en cada uno de nosotros. Es por eso que es importante que nosotros no vivamos con los resentimientos que podamos haber tenido en nuestra vida. Al pasar los años, nuestro corazón se llena de amargura por diversas circunstancias que vamos afrontando, ¿no? Cuando estamos alejados de Dios, cuando de repente somos heridos por nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos o nuestros hermanos, empezamos a crear una forma que no es parte de nuestra naturaleza. Eso es a lo que se le llama un antidiseño. De la misma forma, nosotros también herimos, traicionamos y pecamos en contra de nuestro prójimo y a su vez en contra de Dios. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos con otros. Esto hace referencia justo a lo que hablábamos la anterior sesión, y justo respecto al amor de Dios, ¿no? Y a lo que Él nos pide en consecuencia del mismo. Pero en muchas ocasiones no podemos amar porque no podemos perdonar. Y esta es la clave para soltar esa amargura que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones. Perdonar a nuestro prójimo es justo la base para que podamos amar a nuestros enemigos. Lo cual, eso es algo que nos pide Jesús. Él no nos pide que amemos a nuestros amigos tan solo, sino que también amemos a nuestros enemigos. No importa el daño en realidad que nos hayan causado, debemos perdonar, y no importa el daño que nosotros hayamos causado. Dios nos ha perdonado porque sobre todo somos sus hijos y sobre todo Él nos ama. Y lo ha demostrado, ¿no? Dándonos a su hijo único para el perdón de nuestros pecados. El día de hoy hemos visto por conveniente analizar unos fragmentos de la Biblia que queremos compartir con ustedes. En estos pasajes, el Padre nos pide y enseña cómo librarnos de esta amargura que invade nuestro espíritu. A continuación, quisiera que Stephanie, nuestra compañera, nos pueda leer un versículo de la Biblia y nos pueda comentar acerca de ello. Adelante, Steph. Gracias, qué gusto poder compartir una noche más la palabra que el Señor quiere poner el día de hoy. Y bueno, es muy cierto lo que Eduardo dice sobre la amargura es una hierba mala, ¿no? Todo buen o todo jardinero, incluso los que no son jardineros, los que no somos jardineros, pero en alguna vez hemos sembrado alguna planta, sabemos que por ejemplo, si crece una hierba mala y nosotros intentamos quitarla con algún producto que quiera matarla, no llegaremos igual a ninguna parte. Siempre estas hierbas malas siempre van a crecer. Entonces hay que sacarlas de raíz, ¿no? Para que no crezcan más y más y más, ¿no? Eso pasa con la amargura. O sea, no es casualidad que Dios use la imagen de la mala hierba para descubrir un pecado en particular que tiene la peculiaridad de arrastrar nuestros corazones. La amargura se mete muy adentro, muy en el fondo, muy en el corazón. Y en Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta.
Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pablo aquí nos está describiendo un conjunto de emociones, ¿no? Donde dice, líbrense de amarguras, furia, enojo, palabras ásperas. Entonces, la amargura viene como un conjunto de emociones. Viene con el contestar mal, con gritar, con la ira, con el enojo. Entonces, es un conjunto en realidad cuando se cosecha esa amargura y no se saca desde raíz. Sé por experiencia que a veces en algunas partes y muchas veces me ha pasado que cuando a mí no me salen las cosas como yo quiero, como a mí me gustaría que salgan, me empieza a dar ese enojo y lo trato como sutil, ¿no? Como que si, bueno, siempre me va a pasar lo mismo, siempre me voy a enojar por algo que no me pasa, que no sale como yo quiero. Y eso está mal porque en realidad estoy sembrando esa amargura en mi corazón y necesito sacarlo de raíz para que no afecte a los demás. Porque el momento de afectar a los demás, eso ya es algo que debo cortar de raíz, porque no es de Dios que afecte a los demás, ¿no? Y si Edo me permites un versículo más que lo vi y sería ideal poder compartirlo. Sí, está en Hebreos 12:15, dice, mira bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entendía que la amargura no es uno de esos pecados grandes y llamativos que se puede ver creciendo, ¿no? Que lo podemos ver en la superficie, creciendo poco a poco. Entonces, no, la amargura va desde adentro, como lo había dicho desde el inicio, va desde la raíz. Es un pecado que crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo de nuestros corazones, ¿no? Pero aquí en Hebreos 12:15, está claro que dice que la raíz de amargura brotará algún día y cuando lo haga muchos serán contaminados. En otras palabras, si esa raíz de amargura sigue creciendo, habrá una cosecha de dolor tanto para ti como para la persona que lo recibe. Y debido a que la amargura es un pecado lleno de malezas que se entierran primero en nuestros corazones, no podemos soportar las conductas que la amargura causa, ¿no? Como el gritar, la ira, responder mal. No, eso tiene que ser quitado desde raíz. Y necesitamos obviamente la ayuda del Señor para sacar de un tirón todo ese retoño de raíz que crece y viene como un grupo de actitudes como está en Efesios, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, Edu. Gracias a ti, Steph. Muy lindo lo que compartes. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Justo en Hebreos 12:15 habla mucho acerca de esa raíz que va creciendo y que afecta a las demás personas que están contigo, están en tu entorno, a tus padres, a los hermanos que tenemos, a nuestros hijos, esposas, etcétera. A todas las personas en general que queremos en realidad, esa amargura eventualmente la afloramos y hacemos daño, ¿no? Hacemos daño a las personas. Pero pese a todo ese mal que nosotros podamos hacer, que cabe señalar, sabemos que en algún momento puede salir y somos conscientes de eso, tenemos que empezar por saber identificarlo, ¿no? Saber que en ese momento estar alertas al momento que pueda suceder y cuando suceda, de inmediato cortarlo y pedir perdón. Pedir perdón a esa persona que hemos lastimado o estar dispuestos también a perdonar a esa persona que nos lastima, que nos hiere, nos traiciona, etc. Gracias, Steph. Tenemos otro versículo que también quisiera compartir con ustedes. Para ello quisiera que nuestro amigo Dino Tarazona nos pueda ayudar. Adelante, Dino. Gracias, Edu. Bueno, un gusto en primer lugar estar con todos ustedes de nuevo reunidos para un tema más. También un gusto que otras personas nos estén escuchando. El tema de hoy día es muy interesante, creo que muy común en nosotros las personas, ¿no? ¿Cómo ser libres de la amargura? Todo lo que ustedes han estado comentando antes es muy cierto, ¿no? El perdón es, digamos, el arma más poderosa para poder quitarnos de la amargura, muchas veces.
A veces en nuestra vida nos sentimos cierta presión, nos sentimos mal, muchas veces no sabemos por qué. Y, y mucho de esto, de esta amargura que tenemos, es justamente por la falta de perdón, ¿no? Entonces, qué bueno que se haya tocado este tema para poder ampliar un poco sobre el perdón, que es muy importante y beneficioso para nuestra vida. Eh, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 14, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará, ¿no? Entonces, la palabra delito, digamos, si nos vamos al diccionario, ¿qué significa? Acción que va en contra de de lo establecido por la ley. O sea, si nos vamos en contra de algo que la ley ha propuesto y establecido, estamos cometiendo un delito, ¿no? Entonces, Dios nos dice que si nosotros perdonamos a nuestro prójimo, digamos, si han cometido un delito, Él también nos perdonará a nosotros, ¿no? Eh, y esto es cierto, o sea, como todos los días nosotros en nuestra vida cotidiana cometemos, digamos, pecados, cometemos errores, ¿no? Pero estamos aptos y debemos hacerlo, de pedir perdón siempre por eso. Y el Señor nos va a dar el perdón. Eh, yo tengo una anécdota con respecto a esto. A mí el perdón se me hacía muy difícil de conseguirlo. O sea, no podía perdonar. Cuando me hacían algo, digamos, una cosa que no me gustaba, ¿no? O hablaban mal de mí, por ejemplo, me enteraba, me costaba mucho perdonar, porque no entendía eh, que el perdón realmente, o sea, el perdonar a alguien es una decisión, ¿no? O sea, aparte de tus sentimientos, si tú decides perdonar, esa decisión te hace, a la larga te hace libre. Entonces, unos años atrás, yo participaba en un grupo de amigos que nos reuníamos en una casa, ¿no? Para ciertas actividades, digamos, los fines de semana o a veces entre semana, ¿no? Entonces hay una persona que eh, empezó a hablar mal, digamos, de, de casi todos los miembros de ese equipo que teníamos, ¿no? Y entre ellos estaba yo, entonces yo me enteré, hubo un problema ahí. La cosa es que el grupo de amigos se disolvió y obviamente yo me sentí muy... y no, yo dije en ese momento, ese tiempo, dije que nunca podría perdonar a esa persona, nunca podría perdonar porque me ha dolido mucho. Entonces, cada vez que me hablaban de esa persona, sentía como odio, sentía una presión en el pecho, ¿no? Y, y eso no me hacía sentir bien, ¿no? Entonces, hasta que tuve que entender que uno tiene que perdonar por sanidad de uno mismo. O sea, si la otra persona no, digamos, no sepa que le has perdonado por diferentes circunstancias, ¿no? Que tú ya lo hayas hecho ante el Señor. Eso es suficiente para que tú seas libre. Entonces, en el momento que yo decidí perdonarlo, se me fue todo ese sentimiento, esa presión que digamos que tenía, ¿no? Que en realidad era una amargura, ¿no? Que estaba haciendo ahí, que estaba teniendo en ese momento. Entonces, al perdonarlo me liberé, ¿no? Entonces, el perdón, como decía, es un arma muy importante para librarnos de la amargura y de muchas cosas, ¿no? Hay personas que por falta de perdón se enferman, entonces eso ya lo sabemos, ¿ya? ¿No? Eso está comprobado hasta creo que científicamente. Entonces, el perdonar
es un arma muy poderosa para liberarnos de la amargura. Bueno, ese es mi testimonio, ¿no? Gracias, Edu. Reina, gracias a ti. Lindo testimonio de haber podido superar esa parte, ¿no? Haber podido posicionarte en realidad por encima y quitarle toda autoridad de resentimiento a tu corazón, ¿no? Librarte de eso, ¿no? Quitar esas ataduras y poder encontrar el perdón. Ha sido muy liberador en tu vida. Qué bueno, Dino. Bueno, tenemos eh, un siguiente versículo de la Biblia con el que quisiera que nuestra amiga Dayanara Guadalupe nos pueda ayudar. Así que doy paso adelante. Gracias, Edu. Bueno, nuevamente contenta de poder compartir con todos ustedes este hermoso mensaje. Colosenses 3:13 dice, soportémonos los unos a los otros y perdonémonos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor nos perdona, así también nos dice que nosotros debemos perdonar, ¿no? Perdonar significa pasar por alto una falta, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años estuve trabajando con un amigo muy cercano, muy cercano en un proyecto en el que yo puse mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho amor, y luego de un tiempo me engañó, ¿no? No cumplió con el acuerdo y ese evento fue, recuerdo, muy doloroso para mí porque era una persona muy cercana a mí y yo le tenía además, como digo, mucho cariño, ¿no? Pero Dios me habló al respecto y me dijo que tenía que perdonar esa falta, ¿no? Y no solamente eso, sino que no debía cobrarle nada del dinero que me debía, ¿no? Eh, em, Cuando yo recibí esa indicación, digamos, humanamente, yo sentía que era injusto porque sentía que yo no le había hecho nada y que en realidad él me debía y lo que fuera, pero, eh, digamos, pesó más para mí el obedecerle a Dios, ¿no? El creerle. Entonces, además, me acuerdo que el padre me dijo que él me iba a devolver todo lo que me había sido robado, ¿no? Entonces no fue sencillo, fue complicado, fue difícil, pero yo decidí perdonarlo cada día de mi vida que me acordaba de ese evento, de ese recuerdo, digamos, de esa experiencia, todos los días decidí perdonarlo día a día hasta que me dejó de doler, ¿no? Entonces, yo puedo dar fe de que Dios no solo me quitó esa tristeza, sino que efectivamente me devolvió muchísimo más de lo que me fue quitado, incluso, ¿no? Entonces, el perdonar no significa aprobar la ofensa, ¿no? El perdonar tampoco es olvidar. El perdonar es, como decía Dino, decidir pasar por alto una ofensa. ¿Por qué? Porque eso nos trae libertad y nos permite, digamos, quitarnos esa carga que al final nos lleva a tener resentimientos en nuestro corazón. Pero también el perdonar es un acto de amor al prójimo, ¿no? Dios nos perdona todos los días. Yo creo que cada día, de una u otra manera, aún los que están en el camino del Señor están aprendiendo, estamos aprendiendo y ofendemos a Dios, pero Él nos perdona cada día, ¿no? Si Él, siendo Dios, siendo Padre bueno, nos perdona cada día, ¿quién somos nosotros para no perdonar? ¿No es cierto? Debemos ser conscientes de que somos seres imperfectos, cometemos errores,
ofendemos consciente o inconscientemente y debemos saber que también vamos a necesitar el perdón de otros. Entonces, por un tema de justicia, siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Y eso, Edu. Gracias. Gracias a ti, Daya. Qué lindo testimonio. Sí, tal cual, comparto en realidad contigo, Daya, lo que nos mencionas, que un acto de amor al prójimo, un acto de obediencia a lo que Cristo dijo, que nos amemos los unos a los otros, es perdonarnos. Qué bonito, Daya. Gracias. Bueno, ahora con el siguiente versículo, quisiera que nuestra amiga Jessica Vargas nos pueda compartir lo que ella tiene para nosotros. Adelante, Jessica. Buenas noches, estoy muy contenta de poder compartir por tercera vez y que Dios nos permita seguir compartiendo estos hermosos mensajes y el día de hoy hablar de algo tan lindo como es el perdón, ¿no? Y librarnos de una amargura que a veces nos hace mantenernos esclavos de eso y no vivir en libertad. El versículo que yo tengo para compartir es Lucas 6:37, que dice, no juzguéis y de ningún modo serás juzgado. No condenéis y de ningún modo seréis condenado. Perdonad y seréis perdonado. Y es un versículo en realidad que revela muchas cosas. Primero, de no hacer algo que realmente a nosotros no queremos que nos hagan. Por ejemplo, no juzguéis y no será juzgado. Creo que en ocasiones hemos podido caer en eso, ¿no? De hablar o juzgar un error en alguien, una falta en alguien que ha podido cometer hacia nosotros, y luego no hemos querido ser juzgados nosotros mismos, o cuando nos hemos enterado que lo han hecho, nos hemos sentido mal, confrontados, cuando a veces nosotros mismos hemos dado pie a ello por vivir en esa falta de transparencia. Y eso es muy importante reconocerlo para vivir en perdón. El no condenar también nos habla algo tremendo porque a veces si una persona nos miente, por ejemplo, pensamos que lo va a hacer siempre. Y el perdonar no es olvidar, es muy cierto, pero sí es dar la oportunidad nuevamente a la persona, porque tenemos también, así como Jesús y Dios nos ha perdonado muchas veces, y nos ha dado una nueva oportunidad de poder enmendar eso. Y el enmendar es perdonar de corazón, el ser limpios, el dar palabra y demostrar que podemos volver a confiar. El perdonar, en realidad, en mi experiencia personal, me ha sido revelado en muchos sentidos. Por ejemplo, algo que me gustaría compartirles es que en mi familia a veces yo no perdonaba cosas tan sencillas como, por ejemplo, a veces mi papá no era muy cariñoso conmigo, entonces eso me hacía crear un escudo y no perdonarlo y no me darme cuenta de lo que él realmente, por qué no lo hacía. Cuando conversé un poco más con él, entendí que no era fácil para él. Entonces, pero miles de años viví en esa amargura, en ese resentimiento y no lo perdoné de corazón. Pero ahora es totalmente distinto y a veces ponernos también en la situación de la otra persona y poder conversar, nos damos cuenta de lo que él tiene para transmitir y de lo que también nosotros podemos transmitir hacia la otra persona. Y eso es muy importante. Y es algo tremendo el vivir en perdón constante. Como decía Daya, el Padre nos perdona todos los días. Todos los días quizás lo hemos deshonrado, hemos tenido una falta de amor hacia nuestro prójimo y lo hemos podido cambiar. Él nos perdona. ¿Y por qué no hacerlo nosotros? Y eso es lo que quería transmitir el día de hoy, no vivir y no hacer algo que realmente nosotros no lo hacemos tampoco con ejemplo, hacerlo de las dos partes. Si perdonamos, vamos a ser perdonados, pero hay que hacerlo de corazón, realmente porque nos nace, no por obligación, no porque nos sentimos, quizás alguien nos está presionando para hacerlo. Hay que realmente interiorizarlo y hacerlo realmente porque con eso nos vamos a sentir libres, libres por completo. Y el Señor nos demuestra día con día esa libertad. Y eso, Edu, eso tenía por compartirlo. Amén, Jessy, qué bonito.
muy lindo tu testimonio. Comparto en realidad esa parte que mencionas acerca de la cantidad de veces que Dios nos perdona, ¿no? Día con día todos nos vamos equivocando, nos damos cuenta de nuestros errores, por ahí que nos damos cuenta después de habernos equivocado una y otra vez con lo mismo, puede que nos hayamos tropezado con la misma piedra varias veces. Y a pesar de eso, el Padre nos ha seguido perdonando, nos ha seguido dando otra oportunidad más. Y para esto, para poder culminar, tengo un versículo final para todos ustedes, que es Mateo 18, 21 al 22, que dice, acercándose entonces Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es claro en realidad cómo Jesús nos pide que perdonemos, o sea, que no pensemos en realidad tanto en la cantidad de veces que tenemos que perdonar a nuestro prójimo porque nos ofende, ya sea con lo mismo, porque somos, o sea, tanto como nosotros nos equivocamos y ofendemos, traicionamos a nuestro prójimo, también nuestro prójimo está en un proceso de cambio, y si es que no está en eso, es nuestro deber poder tal vez ceder la balanza a perdonarlo antes de esperar el que él nos pida perdón, ¿no? O es más, pedirle perdón antes de que todo suceda. O sea, estamos en la capacidad de que si es que nosotros ya sabemos de esto, poder anticiparnos a eso y estar listos también para perdonar las veces que haga falta, ¿no? Como testimonio, yo tengo el hecho que yo no hablé con mi papá por 6 años. 6 años dejamos de hablarnos y ahora a raíz de que lo perdoné y nos perdonamos en realidad porque ambos nos habíamos lastimado, eh, tengo una mayor tranquilidad y en el aspecto familiar me siento muy a gusto, siento que ya ese aspecto está liberado y al menos ese aspecto está libre de amargura, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, se van mostrando otros niveles de perdón y otras ataduras por ahí que cada uno de nosotros vamos teniendo y las vamos identificando. Pero bueno amigos, eso ha sido todo el día de hoy para compartirles. Ha sido un gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta sesión. Les deseamos todo lo mejor, muchas bendiciones y con nosotros va a ser hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, buenas noches. Chao con todos. Nos vemos. Chao. Chao.